Muy bien, está grabando. Vamos a empezar y vamos a ver el tema 9, ya el último tema del programa de economía política. Hablaremos brevemente del equilibrio macroeconómico. Digo brevemente porque como sois estudiantes de economía, esto lo vais a ver en las diferentes macros, sobre todo el cuatrimestre que viene, vais a entrar de lleno con esto. Aquí en economía política, pues lo que hacemos es una especie de introducción a este modelo que vamos a ver aquí. Bien, en el tema vamos a hablar del modelo de oferta y demanda agregada. La parte uno sería sobre la demanda agregada, la parte 2 sobre la oferta agregada, la parte 3 el equilibrio macroeconómico y la parte 4 hablaremos de los shocks de demanda y oferta agregada y de la política macroeconómica. El modelo de oferta y demanda agregada es un primer paso para compartir, para, digamos, comprender, perdón, el desempeño de la economía en su conjunto. Es como el punto más básico, ¿no? El modelo más básico de la economía. Aquí vamos a hablar de, como os he dicho antes, primero de la demanda, después de la oferta agregada y por último del equilibrio macroeconómico y al final hablaremos también de las políticas, sobre todo las políticas fiscales y monetarias y cómo afectan al equilibrio macroeconómico. La demanda agregada es algo que no debe sonar extraño, pues ya lo hemos visto en el tema 7. Dijimos que la demanda agregada de una economía está compuesta por el gasto en consumo privado, inversión, gasto público y exportaciones netas y responde a esta función que tenéis aquí, ¿no? Que seguramente os recuerda también cuando calculábamos el PIB por la vía del gasto en el tema 6. Bien, el consumo, recordar que se refiere al consumo de las familias en bienes y servicios. La inversión se refiere al gasto de las empresas en bienes de capital físico. El gasto público comprende los gastos realizados por el sector público en bienes de consumo y en bienes de inversión. Y las exportaciones netas tiene que ver con lo que recoge sería la resta de las exportaciones menos las importaciones. Esto quiere decir al valor de los bienes y servicios que vendemos al extranjero, le restamos el valor de los bienes y servicios que compramos en el exterior. Bien, estas serían las exportaciones netas. La curva de demanda agregada es una curva con pendiente negativa. Esto os debe recordar cuando vimos en el tema 2 la oferta y la demanda, solo que en aquel momento se veía aplicado a un solo tipo de mercado. Por ejemplo, hablábamos del mercado de las zapatillas deportivas, del mercado de la Coca-Cola, del mercado del café, de los videojuegos, cada uno por separado. Bien, y hablamos de la demanda, de la oferta y del equilibrio en ese mercado. Pero ahora vamos a hablar de la oferta y la demanda agregada, es decir, estamos considerando todos los bienes y servicios que se demandan en una economía y todos los bienes y servicios que se producen en una economía. Con lo cual aquí vamos a estar hablando, en lugar de precios, estamos hablando del nivel general de precios y en lugar de cantidad de productos, estamos hablando del producto agregado de la economía. Bien, teniendo en cuenta eso, pues vemos que la demanda agregada tiene pendientes negativa, lo que significa que cuando sube el precio, disminuye, o cuando sube el nivel general de precios, disminuye la demanda de ese producto agregado. Y cuando baja el nivel general de precios, va a aumentar la demanda de ese producto agregado. Es decir, hay una relación matemáticamente inversa. Estas variables varían ambas de forma inversa. Cuando una sube, la otra baja y viceversa. Cuando una baja, la otra sube. De ahí esa pendiente negativa. Bien, ¿qué determina la demanda agregada? O sea, ¿cuáles son los determinantes de la demanda agregada? Por un lado, no había puesto pantalla completa. Por un lado tenemos los cambios en las expectativas de tanto de los consumidores como de las empresas. Bien, por ejemplo, cuando las empresas o los consumidores son optimistas con respecto al funcionamiento de la economía,
pues van a consumir más, van a invertir más y esto va a hacer que aumente la demanda agregada. Por el contrario, si son pesimistas con respecto a cómo va a ir la economía, los consumidores van a consumir menos, las empresas van a invertir menos y esto hace que disminuya la demanda agregada de la economía. O sea que las expectativas es un factor importante a la hora de determinar cómo funciona la demanda agregada. Luego tenemos las variaciones en el poder adquisitivo. Cuando aumenta el poder adquisitivo de los consumidores, va a aumentar la demanda agregada. Esto quiere decir que si la renta real de los consumidores aumenta, van a tener más disponibilidad para comprar los diferentes bienes y servicios. Esto es que aumenta el consumo en la economía. Por el contrario, si su renta baja, si su renta real, es decir, si su poder adquisitivo baja, van a demandar menos productos en la economía. ¿De acuerdo? Entonces, el poder adquisitivo también es otro determinante importante. Por otro lado, tenemos las variaciones en el volumen de capital físico que van a afectar a la inversión, es decir, las empresas cuando deciden invertir, aumentar su nivel de capital físico en la empresa, pues esto hace que aumente la demanda agregada. Por el contrario, si la inversión disminuye, va a disminuir la demanda agregada. ¿De acuerdo? Entonces, perdonad un momento que tengo que poner en silencio el móvil. Bien. Y por último, las variaciones en las exportaciones netas. Por ejemplo, si aumentan las exportaciones y las importaciones se mantienen igual o disminuyen, esto va a hacer que aumente la demanda agregada porque estamos vendiendo más al exterior. Las exportaciones netas van a ser positivas. Pero si las importaciones, digamos, aumentan, por ejemplo, y las exportaciones se mantienen igual o disminuyen, entonces esto hace que ese saldo de exportaciones menos importaciones sea negativo y al ser negativo lo que va a pasar es que va a disminuir la demanda agregada. Bien, entonces estos determinantes es muy importante que los tengáis muy en cuenta porque, digamos, son los que nos van a permitir explicar por qué la demanda agregada se desplaza, se puede desplazar hacia la derecha o se puede desplazar hacia la izquierda, bien, y luego cuando lo veamos en el equilibrio macroeconómico, para explicar los shocks de demanda agregada, por ejemplo, o cuando hablemos de la oferta, los determinantes, tanto de la demanda como de la oferta, los tenemos que tener muy claros. Bien, entonces, por ejemplo, un desplazamiento, como hemos visto aquí, de la demanda agregada, aquí tenemos la demanda original, si se desplaza hacia la derecha, como tenéis aquí en este gráfico, quiere decir que la demanda agregada de la economía ha aumentado. ¿Por qué puede ocurrir esto? Pues porque los consumidores y las empresas son optimistas con respecto al futuro de la economía, porque aumenta el poder adquisitivo de los consumidores y esto hace que consuman más, lo que hace que aumente la demanda agregada, porque hay un aumento de la inversión por parte de las empresas y esto hace que aumente la demanda agregada, o hay un aumento de las exportaciones. Bien, entonces cualquiera de estos determinantes, por ejemplo, puede hacer que la demanda agregada se desplace a la derecha. Por el contrario, se desplaza hacia la izquierda, es decir, disminuye. Cuando hay un desplazamiento de la demanda hacia la izquierda, quiere decir que la demanda agregada disminuye. Y esto puede ocurrir, pues, porque, por ejemplo, los consumidores y las empresas son pesimistas con respecto al futuro de la economía, con lo cual van a consumir e invertir menos, porque disminuye el poder adquisitivo de los consumidores y esto hace que consuman menos porque hay una disminución de la inversión de las empresas y al invertir menos, pues disminuye la demanda agregada, o también puede ser que haya una disminución de las exportaciones, o aunque no está allí escrito, también puede ser que haya un aumento de las importaciones mayor. Que si las exportaciones aumentan, pero las importaciones aumentan más todavía, pues esto también puede hacer que la demanda agregada disminuya. Bien, entonces tenemos aquí factores que determinan esa disminución, ese desplazamiento hacia la izquierda de la demanda agregada.
Como siempre os dejo preguntillas de autoevaluación al final del apartado para que con los conceptos que yo considero más importantes en los que tenéis que hacer hincapié. Bien, bueno, pasemos a la oferta agregada. La oferta agregada tiene pendiente positiva, lo que significa que hay una relación directa, matemática, entre el nivel general de precios y el producto de esa economía. Bien, entonces quiere decir que ambas variables varían en el mismo sentido. Cuando el nivel general de precios sube, el producto agregado aumenta, la oferta de producto agregado en esa economía aumenta. Y al revés, si el nivel general de precios baja, el producto agregado en la economía va a bajar. O sea, la oferta de ese producto agregado va a bajar. Bien. Entonces, esto es lo que significa ese gráfico de la oferta agregada con su pendiente positiva. ¿Cuáles son los determinantes de la oferta agregada? Pues por un lado tenemos los cambios en los factores de producción. Por ejemplo, un aumento en el coste de los factores va a hacer que la oferta agregada disminuya, mientras que una disminución en el coste de los factores va a hacer que la oferta agregada aumente. Bien. Luego tenemos expectativas sobre el futuro de la economía. Si las empresas son optimistas con respecto a cómo va a ir el futuro, van a aumentar su oferta, mientras que si las empresas son pesimistas, van a disminuir su oferta agregada de producto en la economía. Y luego las variaciones en la productividad. Un aumento en la productividad significa que un mismo trabajador, por ejemplo, puede producir más bienes, con lo cual un aumento de la productividad en general en toda la economía de los trabajadores, por ejemplo, va a hacer que aumente la oferta agregada y viceversa. Y luego el progreso tecnológico. Generalmente, cuando hay innovación, hay progreso, hay mejoras tecnológicas, esto hace que aumente la oferta agregada en una economía. Bien, entonces lo podemos ver aquí gráficamente. Por ejemplo, vamos a ver un desplazamiento hacia la derecha de la oferta agregada. Esto significa que la oferta aumenta. ¿De acuerdo? Pues, ¿y por qué puede ocurrir esto? Bueno, porque hay una disminución de los costes de producción, hay una mejora en la tecnología, aumenta la productividad de los trabajadores, por ejemplo, o porque las empresas son optimistas. Todo esto puede hacer que aumente la demanda agregada la oferta agregada en una economía. Bien, y se representa gráficamente con este desplazamiento hacia la derecha. Por otro lado, tenemos que un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta agregada sucede porque puede haber un aumento de los costes de producción, porque la tecnología se queda obsoleta, por ejemplo, por una disminución de la productividad de los trabajadores o porque las empresas son pesimistas con respecto al futuro de la economía. Cualquiera de estas variables puede hacer que disminuya la oferta agregada. Bien, entonces, eh, por ejemplo, en las crisis por el lado de la oferta que se han dado, digamos que podéis ver como ejemplo en cualquier libro de texto de economía, una de las mayores crisis fue en los años 80 del siglo pasado y fue porque hubo un aumento muy pronunciado de los precios del petróleo. Entonces, esto hace que disminuya la oferta agregada en los países que importan petróleo porque les afecta mucho el coste, la subida de los costes de producción, un aumento de la energía de ese tipo que hubo en esa época. Bien, y entonces eso pues gráficamente se representa como un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta agregada. Bien, bueno, terminamos esta parte y vamos al equilibrio macroeconómico a corto plazo. El equilibrio a corto plazo podemos encontrarlo, pues, al igual que veíamos en el tema 2 con el equilibrio de las curvas de oferta y la demanda en un mercado determinado, pues en la macroeconomía, digamos, considerando todos los bienes y servicios que se producen en una economía, ocurre el equilibrio cuando la oferta agregada y la demanda agregada son iguales, es decir, el punto donde se cortan, este punto que tenéis aquí. Y entonces aquí tenemos
el nivel general de precios de equilibrio y el producto agregado de equilibrio. Bien, pero la economía no se encuentra así tranquilita, en equilibrio continuamente, porque siempre hay factores que van a hacer que la demanda agregada se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, y lo mismo sucede con la oferta agregada. Puede ser que haya factores que hagan que la oferta agregada se desplace hacia arriba o hacia abajo, es decir, que disminuya o que aumente. Bien, con lo cual este precio y este producto de equilibrio va a variar dependiendo de esos determinantes. Bien, entonces, bueno, esto es lo que os comento aquí en esta transparencia. La cosa es que cuando hay, digamos, cuando esos determinantes tienen un efecto muy pronunciado, muy acusado sobre la curva de oferta o sobre la curva de la demanda o sobre ambas, como fue el caso en el caso del COVID, ¿no? Que la pandemia afectó tanto a la demanda agregada como a la oferta agregada, pues tenemos lo que se conoce como shocks. Pueden ser shocks de demanda agregada, si es solo la demanda agregada la que varía de una forma tan pronunciada, o shocks de oferta agregada, si es el caso que fuera la oferta agregada, ¿no? En la pandemia, pues se puede decir que hubo un shock de ambas, tanto de oferta como de demanda. Bien. Esos denominados shocks de demanda o de oferta agregada, lo que va a pasar es que van a causar desequilibrios en la economía. Bien, entonces, algunos posibles casos tenemos el shock de demanda negativo cuando la demanda disminuye, el shock de demanda positivo cuando la perdón, cuando la demanda aumenta, el shock de oferta negativo cuando la oferta disminuye y el shock de oferta positivo cuando la oferta aumenta. Vamos a ver brevemente en qué consisten estos shocks y por qué pueden venir dados. Por ejemplo, aquí vamos a ver ahora los shocks de demanda y vamos a empezar por el shock de demanda negativo. Como veis allí, puede ocurrir que la demanda, veis que estamos aquí en esta situación de equilibrio original, bien, tenemos aquí el nivel de equilibrio uno y, o sea, de nivel de precios de equilibrio uno y producto de equilibrio uno, ¿de acuerdo? Estamos aquí en este punto y de pronto pues disminuye la demanda agregada. ¿Por qué puede disminuir la demanda agregada? Bueno, porque los consumidores y las empresas son pesimistas con respecto al futuro de la economía. Vamos a suponer que pasa eso y eso genera un shock de demanda agregada negativo. Bien, se desplaza hacia la izquierda la demanda agregada y lo que vamos a tener es una nueva situación de equilibrio que está aquí, bien, donde baja el nivel de precios de equilibrio de la economía y baja el producto. Bien, como veremos más adelante, esta es una situación mala, pero no tan mala, porque al ser un shock negativo de demanda agregada, podemos aplicar políticas monetaria y fiscal y se sale relativamente rápido de este tipo de crisis. Bien, luego tenemos un shock positivo de demanda agregada. Aquí ocurre lo contrario, la demanda agregada aumenta. Bien, pero aumenta de una forma demasiado acusada, lo que hace que haya un- una subida del nivel general de precios y puede ocasionar un problema de inflación. Hay crecimiento, bien, pero normalmente el tipo de crecimiento que se da aquí es un crecimiento tipo burbuja, que es acelerado, que es un crecimiento que hay que evitar, porque ya hemos visto a lo largo de la historia que las burbujas acaban pinchándose y generan consecuencias mucho peores porque generan una caída fuerte de la que luego es difícil recuperarse. Bien, entonces, em, para este tipo de problema, cuando tenemos el shock de demanda agregada, también se pueden utilizar políticas fiscales y monetarias, como veremos más adelante en este tema, y son bastante efectivas cuando a lo largo de la historia se ha visto y se ha aplicado y se sabe que, pues, esas políticas, habría que aplicar aquí políticas contractivas, pues dan un resultado en el corto o medio plazo. Bien, el problema lo tenemos, vamos a ver luego con los shocks de oferta, como este que tenemos aquí. Bien, tanto si tenemos un shock de oferta negativo,
como si tenemos un shock de oferta positivo. El shock de oferta negativo ocurre cuando la oferta agregada disminuye, ¿bien? Y entonces, perdonar un momentito. Y entonces al disminuir esa oferta agregada, vamos a tener, veis que vamos a pasar de este equilibrio que estaba aquí, vamos a ponerlo, eh, vamos a pasar de este equilibrio uno, ¿bien? A la situación 2. No sé por qué no ahora. A la situación 2 que tenemos aquí, que significa que hay una subida del nivel general de precios de equilibrio y una disminución del producto agregado. Tenemos dos problemas aquí complicados, ¿bien? Porque tenemos una subida de precios, inflación y decrecimiento. Más adelante vamos a ver por qué este tipo de shock es complicado a la hora de resolverlo con política económica, pero os adelanto que lo que sucede es que no tenemos una política económica que afecte directamente a la oferta agregada en el corto y en el medio plazo, como si lo tenemos para la demanda agregada con las políticas fiscales y monetarias. Bien, pero vamos poco a poco que llegaremos ya allí. ¿Por qué puede ocurrir un shock negativo de oferta agregada? Bueno, pues porque, por ejemplo, a lo largo de la historia normalmente han ocurrido, como os comentaba, porque de la historia reciente, vamos, porque hay una subida de los precios del petróleo y eso hace, o de la energía, de la electricidad, del gas, y eso hace que haya afecta a la mayoría de las empresas en una economía, y esto hace pues que haya una disminución de la oferta agregada. Bien. Eh, Luego tenemos un shock positivo de oferta agregada, que sería, como tenéis aquí, la oferta agregada se desplaza hacia la derecha, bien, y vamos a tener una disminución del nivel general de precios y un aumento del producto. Y algunos de vosotros y vosotras pensaréis, bueno, ¿y por qué eso es un problema si disminuyen los precios en la economía y aumenta el producto? Bueno, porque hay que tener cuidado, porque dependiendo de cómo sea este shock, si bajan mucho los precios, podemos caer en un problema de deflación. Y la deflación también es un problema importante para el diseño de política económica, porque no deberíamos bajar sabéis que la tasa de inflación ideal está en torno al 2%, ¿bien? Y si bajamos y tenemos un problema de deflación, que se mantiene en el tiempo, pues esto puede a la larga perjudicar a las empresas, muchas de ellas con precios tan bajos, algunas no cubren costes, acaban cerrando, bien, y esos son trabajadores a la calle, aumenta el desempleo, con lo cual, en principio, lo que parece que está muy bien que bajen los precios, si es una situación que se mantiene en el tiempo, pues trae consigo todos los problemas que la deflación trae para la economía. Bien, que son esos que os acabo de comentar, con lo cual es también un problema. ¿Qué pasa? Que para atacar este problema, pues tampoco tenemos políticas del lado de la oferta agregada. Bien, entonces, como veremos más adelante, hay que intentar, eh, digamos, incidir sobre la demanda agregada para solucionar este problema. Bien, aunque no es tan complicado como este que vimos anteriormente, como el shock de oferta negativo. Bien, em, hasta aquí, bueno, si tenéis alguna duda, me podéis comentar luego al final de la presentación, cuando termine de grabar, y así pues vamos aquí para la grabación un poco más rápido. Bien. Bueno, los shocks de oferta y de demanda agregada y la política macroeconómica. Vamos a ver, pues, qué tipo de políticas aplicar dependiendo del shock que tengamos. Bien, el Estado puede aplicar políticas fiscales y monetarias para corregir sobre todo los shocks de demanda agregada, porque estas políticas van a incidir en las variables
que componen a la demanda agregada. Por ejemplo, inciden sobre el consumo, inciden sobre la inversión, inciden sobre el gasto público, bien, y sobre las exportaciones netas. Entonces, en ese sentido, son muy efectivas, porque al incidir directamente sobre la demanda agregada, podemos, de alguna manera, lo vamos a ver luego en el equilibrio, eh, traer y llevar la demanda agregada donde queramos, ¿no? Más o menos en el corto o medio plazo. Sin embargo, corregir los shocks de oferta es bastante más complicado, sobre todo el shock de oferta negativo, porque, como os comenté antes, el Estado no tiene ninguna política de oferta que actúe en el corto plazo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la oferta en las economías mixtas, como en las que vivimos, depende sobre todo de, las empresas, con lo cual el Estado no puede decirle a las empresas, produce esto, produce aquello, a menos em, que sea, por ejemplo, cuando la regulación que vimos por contaminación, por ejemplo, ¿no? Que se establecen algunas leyes para poner topes de contaminación, topes de producción para que no contaminen las empresas, pero salvo en esos casos, en general el Estado no puede decirle a las empresas que produzcan más, por ejemplo. Bien, entonces el Estado utiliza algunas políticas que son, por ejemplo, invertir en proyectos para lograr innovación en esa economía, lograr una mayor productividad, pero imaginaos, esos proyectos a veces pueden dar resultados en 5, 10 o 20 años. O sea, normalmente las políticas de oferta que el Estado puede utilizar van a tener un efecto en el largo plazo y no en el corto. Bien, entonces por eso es más difícil salir de un shock de oferta con política macroeconómica, aparte de otros problemas que os voy a comentar ahora con el gráfico. Pero antes de entrar ahí, recordemos que el Estado puede intervenir en el caso de la política fiscal y la política monetaria con política expansiva y contractiva. Bien, la política fiscal puede ser expansiva y contractiva o restrictiva, y la política monetaria pues también expansiva o contractiva o restrictiva, que es lo mismo. Bien, Em, entonces, porque a veces el ratón no me hace caso, se ha ido allí. Bien. La política fiscal expansiva, por ejemplo, va a aumentar la demanda agregada, y la política fiscal restrictiva va a disminuir la demanda agregada. La política monetaria expansiva también aumenta la demanda agregada, mientras que la política monetaria restrictiva disminuye la demanda agregada. La diferencia entre ambas, tal como vimos en el tema 8, es que la política monetaria primero incide sobre la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero que circula en la economía. Entonces, la política monetaria expansiva, primero lo que hace es que aumenta el dinero en circulación, y esto va a tener un efecto sobre la demanda agregada. Si aumenta el dinero en circulación, la gente va a consumir más y las empresas, por ejemplo, van a invertir más, y eso aumenta la demanda agregada. Mientras que con una política monetaria restrictiva, lo que hace es disminuir la cantidad de dinero en circulación en la economía, y entonces esto hace que la gente compre menos, las empresas invierten menos y por lo tanto disminuye la demanda agregada. Aquí tenéis un esquema, resumen, para cuando estéis estudiando de la política fiscal, la política monetaria, cuándo es expansiva, cuándo es contractiva. Recordar que la política fiscal tiene dos instrumentos, los impuestos y el gasto público, y dependiendo de cómo los use, vamos a hablar de política fiscal expansiva o contractiva. Bien, cuando, por ejemplo, el Estado aumenta el gasto público y disminuye impuestos, está llevando a cabo una política expansiva. Por el contrario, si disminuye el gasto público, hay recortes de gasto y hay aumento de impuestos, esto hace que disminuya la demanda agregada. Bien. Luego tenemos la política monetaria, puede ser expansiva o contractiva. La política expansiva lo que hace, recordar que lo que busca la política expansiva es aumentar el dinero en circulación en la economía. Entonces,
¿Cómo lo hace? Con una disminución del coeficiente de reservas, por ejemplo, que hace que los bancos tengan que tener menos dinero guardado en sus cajas fuertes, por ejemplo, y puedan poner más dinero prestado y más dinero en circulación. Luego, disminución de los tipos de interés hace que disminuya el precio del dinero, con lo cual consumidores y empresas, por ejemplo, van a pedir más dinero prestado para consumir más, para invertir más. Esto quiere decir, hay más dinero circulando y va a aumentar la demanda agregada. Y luego, compra de bonos en el mercado abierto. El Estado va y los bonos del Estado que tiene el público en la mano se los compra y entonces les entrega el dinero y ese dinero así las personas lo tienen para gastarlo en otras cosas, lo que va a hacer que aumente la demanda agregada, que es el objetivo de la política monetaria. Bien, la contractiva es todo lo contrario, lo que se quiere, lo que quiere el Banco Central, en nuestro caso el Banco Central Europeo, es que disminuya el dinero en circulación. Entonces lo que hace es, por ejemplo, aumentar el coeficiente de reservas. Los bancos tienen que dejar más reservas guardadas y no lo pueden poner en circulación. El aumento de los tipos de interés bancarios. Al aumentar el precio del dinero, las empresas y los consumidores van a pedir menos dinero prestado, lo que hace que compren menos e inviertan menos y baja la demanda agregada. Y la venta de bonos en el mercado abierto, que sería pues que vamos a vender bonos para recoger dinero de la economía. Bien, entonces esto es importante, como os decía en clase, porque recordar que esto lo vimos en detalle, la política fiscal en el tema 7 y la política monetaria en el tema 8. Esto es simplemente un resumen de lo que vimos allí. Eh, que estas políticas, lo que hace el Estado es aplicarlas, vamos a ver ahora, cuando tenemos shocks de demanda agregada, ahí van a ser muy efectivas, ¿bien? Y bueno, también vamos a ver algún ejemplo reciente de cómo se ha aplicado, a pesar de ser un shock de oferta, ¿bien? A pesar de ser un shock de oferta agregada negativo, se ha aplicado política monetaria expansiva por parte del Banco Central Europeo. Lo vamos a ver aquí, ¿bien? Más adelante un poquito. Ya nos queda relativamente poco. Bien, entonces el Estado y el Banco Central, ¿qué sucede cuando hay un shock de demanda negativo? Por ejemplo, vamos a verlo gráficamente. El Estado tiene que intentar que la economía vuelva al equilibrio. Vamos a suponer, mirar aquí en la situación uno. Bien, partimos de una situación de equilibrio, que es la uno, aquí estamos, bien, y de pronto hay un shock de negativo de demanda agregada. Bien, por ejemplo, los consumidores y las empresas son pesimistas con respecto al futuro de la economía y consumen menos e invierten menos. Vamos a suponer que ha pasado esto, disminuye la demanda agregada, bien, y entonces vamos a tener una disminución del precio de equilibrio y una disminución del producto de equilibrio. El Estado lo que va a querer es, pues, a combatir lo que puede ser un posible problema de deflación y de crecimiento. Y lo que queremos es reactivar la economía. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Eh, Queremos que la demanda vuelva, aquí como en la situación 2 vuelva a aumentar. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues con política fiscal y política monetaria expansiva. Puede ser solo política fiscal expansiva, puede ser solo política monetaria expansiva o puede ser una combinación de ambas. Bien, entonces, en nuestro caso, por ejemplo, en España, como somos parte de la zona euro, nosotros tenemos cierta discrecionalidad a la hora digamos, elaborar o diseñar política fiscal, bien, aunque de todas formas desde Bruselas tenemos muchas indicaciones sobre el gasto que se puede hacer, los impuestos, etcétera. Pero sobre todo en la política monetaria estamos muy atados a los lineamientos del Banco Central Europeo. Bien, entonces, bueno, aquí en este caso, por ejemplo, una política fiscal expansiva podría ser
en el caso de una política fiscal, por ejemplo, podría ser un aumento del gasto público, una disminución de impuestos. Bien. Y en el caso de política monetaria, podría ser una disminución de los tipos de interés, una disminución del coeficiente de reservas bancarios o la compra por parte del Estado de bonos del Tesoro que estén en manos del público para inyectar ese dinero en la economía. Entonces, estas serían políticas que servirían y son bastante efectivas para hacer que la demanda agregada aumente en eh, en el corto o medio plazo. Bien. Por el contrario, si tenemos un shock positivo de demanda agregada, lo que ocurre es que la demanda agregada se desplaza hacia la derecha y vamos a tener un aumento del nivel general de precios y un aumento del producto. Es decir, vamos a tener aquí el posible problema puede ser la inflación. Bien, entonces hay que corregir esto con política contractiva o restrictiva, bien sea fiscal, monetaria o las dos, o una combinación de las dos. ¿Cómo se hace esto? Pues con recortes de gasto público, aumento de impuestos. Lo que sucede es que esto es bastante impopular. Entonces, los gobernantes no les gusta mucho aplicar este tipo de políticas porque luego les pasa factura, les pasa factura a a los, a los gobernantes. Bien, entonces, bueno, la cosa aquí sería en el caso de la política fiscal, esta que os comentaba, y en el caso de la política monetaria, pues puede ser, por ejemplo, subidas de tipos de interés, ¿bien? Y sí, subidas de tipo de interés, subida de coeficientes de reserva, por ejemplo, y venta de bonos en el mercado abierto. Es decir, yo soy el Banco Central, yo soy, en este caso, el Estado, vendo bonos, ¿vale? A los demás os doy el papel y vosotros me dais el dinero, recojo dinero de la economía. Recordar que la política monetaria contractiva lo que busca es recoger dinero de la economía para, digamos, sujetar esa demanda agregada, frenarla y volverla a traer, en este caso, pues volverla a traer a la situación original en la que estaba. Bien. Eh, bien. Desde el punto de vista de un shock de oferta negativo o positivo, que es lo que vamos a ver ahora, el Estado no cuenta con instrumentos que, digamos, que incidan directamente sobre la oferta como si cuenta con instrumentos que inciden directamente sobre la demanda, que son la política fiscal y la política monetaria. Bien, entonces esto puede ser un problema porque vamos a verlo aquí. Puede ser un problema porque cuando tengo un shock negativo de oferta, como este que tenemos aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener inflación con decrecimiento. Bien, como no tengo ninguna política de oferta para incidir sobre la oferta agregada y volvérmela a traer para atrás, bien, eh, entonces el Estado tiene que aplicar normalmente política que afecte a la demanda agregada, bien, política fiscal o política monetaria. El problema aquí es que tengo dos problemas a la vez que cuando yo aplico una política voy a solucionar uno, pero agravar el otro. Por ejemplo, si yo quiero corregir este shock de oferta, para corregir el problema de la inflación, subió el nivel general de precios, tengo que aplicar política restrictiva. Bien, tengo que aplicar, por ejemplo, subida de tipos de interés, si es política monetaria, o recortes de gasto público, si es política fiscal y aumentos de impuestos. Y entonces eso va a hacer que la demanda agregada disminuya. Bien, a ver si lo tenemos por aquí. No. Esto va a hacer que la demanda agregada disminuya. ¿Y qué pasa? Que si la demanda agregada disminuye, bueno, voy a controlar el problema de la inflación, pero lo que sucede con el problema del decrecimiento es que se agrava, o sea, vamos a tener más decrecimiento. Entonces, eh, el problema para corregir estos shocks de ofertas negativos es que si aplico una política fiscal o monetaria para corregir la inflación, voy a agravar el problema de decrecimiento o al revés. Si corrijo una política
fiscal o monetaria expansiva para corregir el decrecimiento va a provocar más inflación. Esto es lo que sucede aquí, que de hecho el gráfico lo tengo más adelante y bueno, luego si acaso lo vemos un momento. Bien. Entonces, aquí, bueno, aquí lo tenemos. Si, por ejemplo, lo que acabo de comentar, ¿no? Si queremos corregir el problema del decrecimiento, bien, y aplico una política fiscal expansiva, la demanda agregada va a aumentar, bien, vamos a aumentar el crecimiento económico, perfecto, queríamos solucionar ese problema, pero vamos a generar más inflación. Este es el problema que ocurre cuando aplicamos política de demanda agregada, que son las políticas fiscales y monetarias, para resolver un shock de oferta. Y por eso, por ejemplo, en los años 80 se dejó de creer que el modelo keynesiano era efectivo. Y entonces surgieron las teorías de Friedman, por ejemplo, eh, que decían que trataban de explicar mejor estos shocks de oferta negativos, que fue lo que ocurrió en los años 80 con la subida generalizada y muy pronunciada de los precios del petróleo. Bien. Em, por ejemplo, aquí, por el contrario, si yo quiero, aquí tenemos, perdón, estoy contando lo mismo, creo. Aquí me he perdido porque no sé a dónde he ido a lo mismo. Bien. Em, entonces, la cosa es aquí, por ejemplo, si tengo un shock de oferta positivo, ¿no? En este caso, voy a ir, que me lío con las curvas. En este caso, si yo tengo un shock de oferta positivo, bien, y quiero corregir el problema de la deflación, del decrecimiento, porque el shock de oferta positivo baja el nivel general de precios en la economía y aumenta el nivel de producto. Bien. Entonces, bueno, en principio lo que os decía, parece esto muy bien. Oye, si bajan los precios en la economía y aumenta el producto, eh, pareciera que fuera el mejor de los mundos, pero el problema es que la deflación, como sea muy acusada y muy pronunciada, pues puede acabar convirtiéndose en un problema grave. Entonces hay que atacarlo aquí. Lo que no tengo es una política de oferta para hacer que la oferta vuelva para atrás, aquí, a la situación uno. Bien, entonces voy a aplicar política, por ejemplo, expansiva, bien, y una política expansiva de fiscal o monetaria que va a incidir sobre la demanda agregada. Bien, por ejemplo, bajo tipos de interés, bajo impuestos, aumento gasto público. Bien, una combinación de esas políticas fiscales y monetarias, eso va a hacer que suba el nivel general de precios, lo cual está muy bien, pero, ¿qué va a pasar? Vamos a tener más crecimiento. Bien, y este crecimiento hay que tener cuidado, no vaya a ser un crecimiento acelerado que vaya a devenir en un tipo de crecimiento tipo burbuja, que luego se pincha y ya sabemos lo que sucede, porque, por ejemplo, nosotros recientemente hemos pasado por un crecimiento tipo burbuja en el año 2009 con la crisis que hubo allí. Al principio de los 2000 el país estuvo creciendo, sobre todo de 2003, 2004, 2005, por ahí en adelante, hasta que llegó a su máximo en el 8, en el 9 estalló la burbuja. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego nos costó recuperarnos de esa crisis. Bien. Bueno, comentarios finales con respecto a esto. Primero, este es un modelo que es muy sencillo, pero es como una especie de mapa, ¿no? Sobre las políticas que tenemos que aplicar cuando el shock de demanda es del lado de la oferta o cuando el shock es del lado de la demanda o es un shock del lado de la oferta, qué políticas aplicar, qué podemos esperar, cuánto podemos esperar que vaya a tardar la economía en recuperarse. Es un modelo muy sencillito, pero es un modelo que en un sentido nos permite explicar muchas cosas. Bien, entonces, por ejemplo, vuelvo para atrás y ya antes de cerrar, aquí en el shock de oferta negativo, esto fue justo
cuando estábamos saliendo del COVID, que del COVID también fue lo suyo, en el COVID tuvimos un shock de oferta agregada negativo y de demanda agregada negativo, y fue una situación muy complicada. Por ahí tengo un vídeo donde explico pues las posibilidades, justo cuando estábamos pasando por la pandemia, las posibilidades que podían ocurrir explicadas desde este modelo, ¿no? Al final lo que acabó ocurriendo fue eso, una combinación de disminución de la demanda agregada y disminución de la oferta agregada que nos llevó pues a un decrecimiento muy pronunciado. Bien, entonces, pero después de que se solucionó ese problema, porque en cuanto la economía volvió a funcionar normalmente, en cuanto se levantaron las restricciones, surgió la vacuna, pues volvió todo más o menos a cierta normalidad. Bien, pero eh, sabéis que pues después de esto, cuando ya nos estábamos recuperando, tuvimos el shock producido por la guerra de Ucrania, Rusia y Ucrania, que hizo que hubiera un aumento de los precios del petróleo, de la energía, y tuvimos ahí un shock de oferta negativo como esto que tenemos en este gráfico. Bien, ¿qué políticas aplicó el Banco Central Europeo? Pues una política para contener la demanda agregada, bien, que no es esta que está aquí, porque aquí la política se... Voy a volver para atrás y voy a quedarme solo en el shock. Bien, ¿qué aplicó? Pues como tuvimos un aumento de la inflación en toda Europa que no se había visto desde los años 90, bien, entonces el Banco Central se concentró en solucionar el problema de la inflación y subió tipos de interés. Bien, ¿y qué pasó? Que en algunos países cayeron en recesión, ¿vale? Lo que cabía esperar. Entonces, para solucionar un problema, se creó otro. Bien, entonces, pero bueno, dentro de todo, el equilibrio fue bastante bien porque se logró controlar ese problema de la inflación y aunque algunos países decrecieron un poco, no lo hicieron tanto como para que supusiera un problema importante. Bien, entonces en este caso funcionó aplicar políticas de demanda agregada en un shock de oferta negativo. Lo que sucede es que no siempre ocurre. Bien, os he dado este ejemplo pues para que tengáis ejemplos de la vida real. Bueno, lo que os estaba comentando, este es un modelo que aunque es sencillito es como la base y ahora en macroeconomía entraréis directamente con el modelo ISLM, que es seguir profundizando en esto. Bien, y con vosotros y vosotras como economistas que vais a hacer, esto lo tenéis que saber como el ABC. O sea, todo lo que hemos visto aquí, política fiscal, política monetaria, equilibrio macroeconómico, determinantes de la oferta y de la demanda agregada, pero saberlo no de memoria, no os aprendáis de memoria la política fiscal, la política monetaria, cuando es restrictiva, cuando es contractiva, los instrumentos, lo tenéis que saber razonado, tal como yo he tratado de explicar aquí el razonamiento de lo que hay detrás y en el tema 7 y en el tema 8 de lo que hay detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque es como cuando aprendemos que 2 más 2 son 4. Yo aprendo que 2 más 2 son 4 no porque me lo sé de memoria, sino porque he razonado que tenía cuatro, o sea, cuatro cosas por separado y que si las pongo todas juntas, pues veo que son cuatro, ¿no? Entonces, y me lo sé también que me lo sé y si me lo preguntan, lo digo sin pensarlo. Pues así, lo que hemos visto en este tema y lo que hemos visto en todo este programa de economía política, para un economista es la base fundamental de todo. Luego en vuestra profesión, aunque ya no volváis a hablar de las cosas que habéis visto en macro 3 en micro 4 en contabilidad, qué sé yo, pero esto sí que lo vais a necesitar toda la vida como el ABC, como las operaciones matemáticas más básicas para todo. Bueno, con esto termino yo la presentación y voy a dejar de compartir y si tenéis, y voy a también a dejar de grabar y si tenéis alguna dudilla, pues nos quedamos ahora un momentito.